Hola, buenas tardes. Este es un relato quizá pensado para compartirlo. Lo elaboré en una tarde un poco nostálgica y se titula Yo vengo de los 60 y dice así. Yo vengo de los 60, decía Facundo Cabral, década gloriosa y heroica que cambió al mundo. Sandro enloquecía a las muchachas y la policía a los muchachos. León Gieco todavía gateaba. Miguel no era abuelo de nadie. Qué linda reflexión. De todos modos, superar la primera página de un relato que no pretende caer en lugares comunes es una tarea compleja. ¿Qué quiero contar? ¿Para qué? ¿Cómo no apelar a la nostalgia? ¿Cómo tamizar en la memoria los hechos parcialmente recordados, olvidados? ¿Cómo no caer en la apología del pasado ni en el olvido rotundo de una etapa crucial en la vida de todos nosotros? Bueno, veremos, ustedes sabrán disculpar. Empecemos por lo más sencillo. Total, el tiempo después complica todo bastante con su transcurrir. Uno trata de acudir a los primeros recuerdos, que son fotos, algunas difusas, algunas sepia, apiladas en algún lugar, en mi caso más cerca del corazón que de alguna caja forrada prolijamente en la casa de mi mamá. Creo que esas imágenes aparecen a comienzos de la década del 60, a los 4 o 5 años, en un jardín de infantes, lleno de monjas adorables, viejitas, una bolsita a cuadros con la merienda, que en general era un paquete de Manón, de colegiales. Eso sí, recuerdo el olor agridulce a monja, puedo reconocerlo a más de 50 metros y luego de 50 años. Me veo jugando con cubos, toboganes, hamacas, y allá por el mediodía el regreso a la casa de la mano de mi mamá. Mis dos perros de la infancia, esos que crecen con uno, primero Batuque, después Polechinela. El primero lo envenenó un vecino, del cual solo me acuerdo la cara de espanto cuando mi viejo le dijo que lo iba a hacer comer vidrio con carne picada, como él había hecho con nuestro perro. Jamás olvidé la cara de pánico de ese vecino. Polichinela, en cambio, me acompañó desde los 6 hasta los 16 años. Un día me levanté para ir al cole. Ya estaba grande y enfermo, hacía unos meses, pero esa mañana lo encontré muerto debajo de una silla. Lloré desconsolado. No fui al colegio y cuando volvió mi viejo del laburo, todavía moqueando, colaboré en el ritual desconocido que todavía respeto. Hicimos un pozo en el fondo de casa, lo enterramos, lo tapamos en el fondo del largo terreno y aún está su crucecita con su nombre y la fecha grabados en ella. Cuando enterramos a Roque, el perro de la infancia de mi hija Maru, sentí que un ciclo se cerraba y que estaba capacitado para entender su llanto y su dolor, abrazada a su primer amigo, desde el minuto final. Mi barrio era un barrio que se estaba gestando, había nacido con el de todos los de mi edad, terrenos comprados con esfuerzo, casitas hechas por el banco, como se decía en aquella época,
En aquel momento sin agua corriente, con un bombeador del cual recuerdo el sabor del agua helada y rica, sorbida en un verano debajo de un enorme sauce. Cuando todos los pibes nos arrimábamos a los 8 o 10 años, el barrio se constituyó como tal: casas bajas, a medio terminar, muchos baldíos, y como para no pensarlo, futbolero viejo, una canchita de fútbol por manzana. Aunque no lo crean, yo tenía la mía, en el terreno de al lado de casa, 70 metros por 50, no estaba mal, y a esa edad, esa cancha te parece la Bombonera, imponente, enorme, solo sin tribunas. Mi viejo tenía una virtud especial. Su deporte preferido era el atletismo y el ciclismo de ruta, los cuales había cosechado algunas medallas que conservaba discretamente. Pero de fútbol nada, solo era simpatizante de River, quizá por tirarme la contra. A pesar de esto, en las horas libres, que eran pocas, tiró los piolines de los límites de la cancha, puso 4 estacas, marcó y dijo: hay que hacerle buenos arcos de madera, con redes, y marcarla con cal. En una semana la cancha estaba para la inauguración, una pinturita. Él disfrutaba de nuestra felicidad. Nunca estaba cansado para nosotros. Los pibes se fueron arrimando de a poco, como es lógico. Sergio, Jorge, Carlitos, Tronco, El Negro, Tormenta, Bochita, Jabalina, Julián, Gustavo, Pipi, Cachito, Chirola, Mente, Bala, Tato. El equipo de 9 estaba formado y a 11 también llegábamos. Yo era el arquero en las primeras épocas, hasta las 9, 10. No andaba mal, buzo azul, frisado, botines sacachispas, medias verdes de ferro, rodilleras, nada de guantes. El Tarzán Roma no los usaba y era un capo. Me creía bastante bueno, pero me faltaba altura. Al año apareció Carlito Fernández, recién mudado. Atajaba hasta las piedras al guacho. Y antes de pasar vergüenza, me compré un equipo de Boca completo para jugar arriba con la número 9. Al menos, en el barrio el arco se había acabado para mí. Estaba decidido. Nunca me destaqué demasiado. Creo que mi supervivencia en el grupo tenía que ver con la proximidad de la cancha, mi asistencia perfecta, más que por mis cualidades deportivas. A los 10, los Reyes, en los cuales me convenía seguir creyendo, me trajeron una número 5 pentagonal, de las que se usaban en primera. Tenía cámara, gajos blancos y negros, y se pinchaba en los alambres de púas, así que luego de 2 arreglos de mi viejo aprendí a emparcharlos, a coserlos, y cuando hacía falta, marcar cuidadosamente con una flechita el lugar donde debía ir el pico para no errarle. También había que pasarle grasa, para que al mojarse el cuero no se pusiera pesada. 4 kilos que se podían hacer difíciles de patear e imposibles de cabecear o no morir en el intento. Había 4 actividades inusuales para nosotros. Inusuales de eludir: jugar al fútbol, jugar a la bolita, y créase o no, cazar pajaritos, andar en bici a la tardecita. La ecología en esa época no estaba en la agenda. Era época de cazar palomas, urracas, gorriones, venteveos. Era cosa de todos los días. A la mañana, en vacaciones, los fines de semana. En realidad, nosotros no la llamábamos gomera, la llamábamos onda.
La primera tarea constructiva era agenciarse de un ligustro y de una rama con forma de copita. Acto seguido ir a la ferretería, comprar la goma de onda, que tenía una sección cuadrangular, era de color verdoso, grisáceo. Y ahí encontrar un zapato viejo, la lengüeta de un mocasín de un zapato viejo, que era ideal. Había casi un ranking con la gomera. Sí, casi un ranking. En ese ranking Sergio estaba primero y yo último o anteúltimo, con lo cual me siento eximido de haber extinguido una cantidad sustantiva de especies voladoras. El frasco de bolitas tenía cantidades variables según la destreza de cada jugador o en su poder vía compra, pero había una insustituible, la puntera, la bolita puntera. Generalmente era una japonesa picada o una blanca veteada de celeste. Jugábamos a pagarle al que ganaba, al hoyo y a la quema. El hoyo era todo un tema. En su construcción se apelaba al talón de la zapatilla flecha vieja, que giraba haciendo presión sobre el suelo hueco y blando. Debía estar en el lugar más bajo del sector elegido. Después de una bolita, o con una bolita, se hacía presión sobre el centro y a jugar. Si era invierno y estabas de vaquero, como se decía en aquella época, en que no existían los jeans, había que ponerle pitucones, que eran unos horrendos parches en la rodilla, cosidos o pegados. Protegían el sector más vulnerable del pantano, especialmente los frisados. Eran de lona y eran de una sola marca en esa época. Eran los Far West. Cuando aparecieron los Leaf fue otra cosa. Eran de lona, más fuertes, los gastábamos con una lija fina para cambiarles el color. Había cantitos para jugar, primero para tirar, cola, antecola, manga, persiga hasta la muerte, concorrido y otros que no me acuerdo. Si se podía, se marcaban con una rama y un palo, si no, algún accidente natural como la zanja o la vereda reemplazaba los límites de la cancha. ¿Cuándo terminaban los partidos? Terminaba cuando te llamaba tu vieja o tu viejo, pero abandonar un partido en la mitad era imperdonable. Me acuerdo que aparecieron unas bicis horrendas en aquella infancia, la multiuso, la museta, de ruedas chiquitas, plegables por la mitad, ambas con canasto, un espanto. Más adelante, y superando aún más el horror, tuve una con manubrio mariposa y asiento con respaldo, un asco. La bicicleta te permite explorar más allá de tu esquina, otros barrios, otras calles, el mundo se comenzaba a ensanchar. Por suerte, a los 13 mi viejo me prestó una de media carrera con semitubos y cambios que era un avión color roja. Y los límites del barrio empezaron a ser Arana, Babio, Abasto, Punta Lara. Los entredichos en general, entre los amigos y los conocidos, se resolvían a piñas, uno contra uno. Si el quilombo era en la escuela, era el típico cortá para la salida, haciendo un gesto que unía ambas manos con las 5 yemas de cada dedo. Una vez que cortabas había que hacerse cargo, y de lo contrario, asumir que sospechabas que el otro te cagaría a palos indefectiblemente a una cuadra de la escuela. No todo era joda, ¿eh? La mayoría hacía los mandados en la comisaría, el almacén, la verdulería,
Nada de hiper, super, chinos. La carne te la envolvían en papel de diario, si es que no llevabas un pedazo de polietileno que recién aparecía en la palestra. El almacenero te cortaba el dulce de membrillo y te daba la yapa, y la galletita te las envolvía tipo empanada gigante, con una destreza que nunca pude descifrar. No sé ustedes. Y que además nunca volví a ver. Cuando llegamos a los 14, 15 años, los más grandes nos dejaron entrar al club del barrio. Poca cosa, una barra, 10 mesas pringosas, 2 metegoles. Eso sí, estadio. Un billar, una cancha de bochas para los viejos y una de vóley o paleta para todos. La tele servía para ver Tarzán, El Zorro y algún dibujito como Astro Boy, pero nada de fanatismo. Si veíamos para variar el partido de los viernes a la noche, cuando Macaya Márquez era un pendejo y los partidos de tercera por el viejo Canal 7 los domingos los veíamos luego del almuerzo. No entendíamos que en esos años el mundo iba cambiando vertiginosamente. En todo caso, no nos importaba. No necesitábamos nada para ser felices. Ni computadoras, ni celulares, ni amistades virtuales. Nuestro blog era una esquina que nos reunía a la tardecita y el club por la noche. Nuestro barrio fue nuestro hasta que terminamos el secundario y cada uno tomó su rumbo, decantándose el grupo por mudanzas, traiciones, lealtades, peleas, noviazgos iniciales. Hoy volví a mi infancia, mejor dicho al lugar donde ella transcurrió. Hasta las modificaciones de la casa natal me parecieron ajenas. En uno de los arcos de la canchita propia hay una linda casa y en el exacto lugar de referencia alguien duerme, en lugar de embolsar un sueldo o ir a buscar una pelota cortada. En la cancha de los torneos, más grande, a 2 cuadras de casa y en una manzana despoblada, se yerguen horribles y diminutos departamentos, hechos por el banco hipotecario, allí mismo donde soñé y luego hice un gol fuera del área que hasta a mí me parecía mentira. Las calles de tierra desaparecieron todas y los chicos ya no están en la calle charlando y juegan en las escuelitas de fútbol infantil en lugar de los baldíos desaparecidos. Ya en la estación provincial, con la que podía ir a Avellaneda en el tren de las 11, es luego de ser una ruina un centro recreativo cultural manejado por jóvenes intelectuales de otro lugar de la ciudad, al cual acuden platenses del norte, queriendo revivir con 2 o 3 boliches la calle 71 y soñar con un pequeño San Telmo, aprovechando los adoquines de la 71 y el hermoso diseño del año 32 de la estación del ferrocarril provincial. Ya no es mi barrio, pero no es eso lo que me preocupa, no es de nadie. Nadie se conoce entre sí, los chicos grandes chatean con el vecino de enfrente. Cuando el cartero pregunta por un apellido, nadie sabe quién es, salvo casualidad. Esa pequeña patria de la niñez y de la adolescencia se transformó y mucho. Tuvo progresos edilicios, tuvo regresiones humanas. Superada la sensación de lo perdido, del pasado, descubrí que por más que hagamos cosas, las cosas cambian. Pero algunas no. Es allí donde me puse a pensar en la resistencia y en la persistencia de las cosas que me mostró Haroldo Conti en su hermoso cuento, Las 12 Bragado. La persistencia de las cosas. Caminando un día a tomar unos mates con mi vieja, pude ver que todavía la higuera enorme del centro de manzana estaba intacta. Hasta pude detectar la rama por donde nos trepábamos. Y detrás del cerco, el ligustro donde íbamos a buscar las orquestas para la onda, dando testimonio de quienes poblamos ese lugar. Yace a punto de despichar el club donde jugué mi mejor partido de billar y mi peor campeonato de vóley. Muchos se murieron, en otros casos quedaron los hijos. A la mayoría no los conozco, o quizás sí, pero eran chicos, muy chicos, y no saben quiénes éramos. Mi barrio duró lo que duramos los que poblamos sus calles, en todo caso la higuera, el almacén de Bonfatti,
la carnicería de Antonio, son como pequeños fósiles, puntos de referencia. Uno acepta el desafío de volver. Se pondrá más o menos triste, contento, indiferente. En todo caso, es lo de menos. La esquina hoy impersonal de 75 tiene el mismo tilo ya muy alto, que fue testigo de nuestros sueños, de nuestras angustias, de nuestras trepadas, de nuestras charlas interminables, de mentiras, de verdades. De a poco, imperceptiblemente, el grupo de 15 o 20 se redujo a 3 o 4 nostálgicos, que cuando pasamos por ahí rejuvenecemos y respiramos un beso robado en la penumbra, una discusión, un simple partido de truco. Yo vengo de los 60, y si bien el lugar de mi infancia agoniza atropellado por un progreso desordenado, allí está la memoria, enemiga del olvido, que se hace un lugar para dar cuenta de las infancias de un montón de cincuentones, sesentones, que regresando o no, recuerdan ese lugar, que solo es distinto a otros porque lo habitamos nosotros, y atesoramos esa historia solo para contarla, recordando las actitudes más nobles y ruines que tuvimos en esa época, las alegrías y las tristezas compartidas. Quienes buscamos un lugar en el mundo no reparamos en la geografía. Me parece que tal como nosotros los lugares cambian. Es en vano resistirse. Si mi barrio y mi infancia pudiesen hablar, creo que me llenarían de reproches, quizá porque sin irme, una vez me mudé, crecí, viví, y yo cambié tanto como aquel pibe y aquel barrio, para bien o para mal, vaya a saber uno. Por ahora los dejo. Voy a emperchar la bici a lo de bigote. Y si no tiene tiempo, compro parches. Solución, le afano la caja de herramientas a mi viejo, la emparcho yo. Lo que pasa es que mañana nos vamos a Arana y hay que estar a punto para no quedarse a pie. Total, mañana ella no va a salir a la puerta para espiarla y saludarla. Y por ahora, a los 15, 16, es la única que me gusta de las chicas. Encima, los hermanos son pendejos y están todo el día encerrados. Será cuestión de tiempo. Mientras tanto, con Bochi, Sergio, el negro, y Chirola, pedaleamos hacia el futuro, haciendo de cuenta que no sabemos qué. El futuro, el futuro ya llegó. Gracias por escuchar.